por estar con nosotros. Hoy publicabas que no tiene lógica que la gasolina cueste más aquí que en Cuba, pero vamos más allá, porque la manera en la que lo explicas obviamente nos hace tener ese razonamiento. Adelante, bienvenido. Pues sí, porque, a ver, la gasolina que Cuba está recibiendo de México, que no es una cantidad pequeña, los datos dicen que en un mes recibió cerca de 850 millones de dólares en productos petrolíferos, entre crudo y refinados. Y esa es una cantidad de dinero que, de acuerdo con las aduanas mexicanas y petróleos mexicanos, no había ido para Cuba en un lapso tan corto. De hecho, es equivalente a lo que había salido en prácticamente 2 años. Entonces, México no es autosuficiente en gasolinas. Nosotros aproximadamente compramos la mitad de lo que necesitamos. La otra mitad la producimos. Pero si le estamos enviando una cantidad pues importante a Cuba, quiere decir que esa cantidad nos va a faltar y que o la vamos a tener que importar o la vamos a tener que producir. Y creo que por el momento el aumento de nuestra capacidad de producción pues no es tan rápida. Entonces, esa gasolina que le mandamos a Cuba necesariamente tendríamos que comprarla en otro lado. Y ahí viene el tema de costos. ¿A cuánto se lo estamos vendiendo a Cuba y en cuánto lo estamos comprando en el extranjero? Y resulta que, de acuerdo con datos del gobierno cubano, un litro de gasolina equivalente a la Magna en México, es decir, 18.60 pesos aproximadamente. Y en cambio, aquí el precio promedio el fin de semana fue de 23.50. Entonces son casi 3 pesos de diferencia y la verdad es que no se entiende. ¿Por qué le estamos mandando combustible a Cuba? No es el único país con nuestra ayuda. En todo caso, es porque hay una deuda especial con el gobierno cubano, le debemos algo a Cuba. Cuba hizo algo por México que México no hizo por Cuba y hay que repagar esa deuda. La verdad es que no lo entiendo. Parece ser por razones ideológicas, pero aunque fuera por razones ideológicas, pues cada quien es libre de pensar como quiera, de leer los libros que quiera, de profesar las ideas que quiera, pero esto cuesta dinero y son recursos públicos. Estamos hablando de una empresa estatal como Petróleos Mexicanos, así que finalmente son recursos públicos los que se destinan a Cuba. Claro, y vas a un punto medular que es la transparencia en el uso de los recursos públicos, como bien comentas. También en realidad de cuál es el concepto, si se regaló, se vendió y si se vendió, por cuánto dinero y dónde quedó. Ese es el gran tema de fondo. Sí, especialmente ahora, Yoeli, porque como ya desapareció el INAI y los ciudadanos tenemos pues una capacidad más limitada de saber lo que pasa con nuestro gobierno, pues no es tan fácil preguntarlo, pero yo quiero atenerme a lo que ha dicho el gobierno en el marco de la desaparición del INAI, que la transparencia no se va a acabar, que los mexicanos vamos a seguir enterados de lo que hace el gobierno, nada más va a cambiar de ventanilla. Bueno, si es así, pues sería bueno que Petróleos Mexicanos, y digo, probablemente tengamos que recorrer el camino de una petición de información, pero sería bueno que Petróleos Mexicanos pues no nos estuviera esperando, no hiciera necesario que se lo preguntemos de manera formal, simplemente que ante la discusión pública que hay, pues que Pemex y el gobierno federal digan, bueno, pues se exportó tanto petróleo crudo, tanto producto refinado a Cuba, fue por estas razones, es abierto, es público, es transparente, esto costó tanto, se lo vendimos en tanto, nos pagaron tanto, comparado con la gasolina que compramos en el extranjero es tanto, porque, insisto, no somos autosuficientes, es decir, no tenemos gasolina para regalarle a nadie. Producimos una parte, pero la otra parte la traemos de fuera y salimos prácticamente a mano, porque además ni siquiera tenemos una gran capacidad de almacenamiento de emergencia. Entonces, no creo que estemos como país en capacidad de regalarle el combustible a nadie. Las finanzas públicas de Pemex, pues como todo el mundo sabe, están en números rojos, especialmente el tema de la refinación. Entonces, ya sea que le estamos regalando un producto en el que salimos perdiendo, como país, sale perdiendo la empresa, o le estamos regalando un producto que tuvimos que comprar en el extranjero, o regalándoselo o vendiéndoselo a un precio más barato, o no sé.
Eso sería bueno que lo contestara el gobierno. Oye, y también hoy indican los proveedores que pues hay falta de pago con todo y que ya se prestaron los servicios. No tienen para dónde moverse. Exactamente, porque pues ha habido un problema de distribución. El gobierno dice que no es un problema de abasto. Bueno, no voy a entrar en la semántica. El gobierno dice que es un problema de distribución, que tienen el combustible, pero no tienen cómo transportarlo porque por alguna razón, eso es lo que dice Pemex, que también es una cosa difícil de entender, pues mandaron a una cantidad importante de pipas a mantenimiento. Yo tengo otras versiones. Tengo la versión de que como Pemex utiliza muchas pipas privadas para distribuir el combustible, pues no le han pagado, así como no le han pagado muchos proveedores, no le han pagado a esos. Y entonces esos piperos dijeron, pues mientras no nos paguen, no nos movemos, porque pues esto es un negocio. Entonces, sea por la razón que sea, parece más eficiente el proceso para trasladar gasolina a Cuba en barco que el proceso para distribuirlo en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Chiapas. ¿Hay transparencia con todo lo que tiene que ver con el crudo en México? En general, sí, yo creo que los números, como es un tema que atañe a las finanzas internacionales, yo creo que los números, no tengo por qué cuestionar los números de petróleos mexicanos, son bastante claros. A lo mejor no están todos los números y por eso nos falta datos para saber exactamente qué pasó en el proceso de exportación a Cuba, pero pues es cuestión, yo creo que Pemex tiene los números y no creo que haga ningún bien ocultarlos, no darlos a conocer. Creo que tendría que ser transparentes y decir, ante la discusión pública sobre este tema, Pemex informa y dar a conocer los números. Pero ¿qué fue lo que pasó con el tema de las pipas? Pues no sé si nos están diciendo la verdad, porque hay otras versiones. Entonces sería bueno que aclararan el tema del desabasto que hubo o la falta de distribución en la Ciudad de México y otras partes del país y no decir ya se arregló. Sí, está bien que se haya arreglado, qué bueno. Yo todavía no tengo que ir a cargar combustible, pero cuando lo haga, espero no toparme como me topé la semana pasada, con que no había gasolina premium en varias gasolinerías. Yo espero que cuando vaya encuentre y entonces se habrá resuelto el problema. Qué bueno. Pero también sería bueno saber qué pasó, simplemente porque tenemos derecho como ciudadanos a saber qué pasó. Oye, pero no solamente es el tema del petróleo, también hablabas En general, sobre sí, yo creo. los libros de texto, evidentemente todo lo que tiene que ver con los médicos. Y ahí vuelvo al tema de qué le debemos a Cuba, o sea, por qué estamos regalándole libros de texto a Cuba que además pues tienen en el tema de lo que los cubanos llaman bloqueo, perdón, bueno, sí, bloqueo y en lo que otras personas llaman embargo, ¿por qué, digamos, adoptamos como país y lo imprimimos en los libros de texto que enviamos a Cuba? Pues la versión cubana de ese hecho. En realidad, Cuba comercia con muchos países, no es que Cuba esté completamente aislado del mundo, comercia con muchos países. Y poner los libros de texto que esto es culpa de Estados Unidos, la situación que vive Cuba, e incluso decir que ha empeorado con Trump, pues no sé cuánto nos ayuda, Joelí, en nuestra relación con un vecino de por sí difícil. Y luego está el tema de los médicos cubanos. Acabamos de ver qué pasó en Brasil con el programa de más médicos. Está señalando el Departamento de Estado a Brasil por utilizar mano de obra en condiciones prácticamente de esclavitud, porque quien contrata a los médicos cubanos en otros países no le paga a los médicos, le paga al gobierno cubano y el médico recibe un porcentaje ínfimo de lo que pagan los gobiernos a Cuba. Todavía no nos señala Estados Unidos por eso, pero ¿para qué estamos, digamos, pues pegándole el avispero, sabiendo que la relación con Trump es muy complicada? Y no estoy diciendo que tengamos que hacer todo lo que Trump diga, más bien Trump dice que este gobierno hace lo que él dice. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si es un hombre complicado, pues no nos compliquemos nosotros las cosas comerciando, regalando, teniendo pues este tipo de detalles, por decirlo de alguna manera, con un país al que el gobierno de Estados Unidos pues no ve en estos momentos en buenos términos, ni ha visto en buenos términos por mucho tiempo.
aprovechar tu conocimiento y tu visión global. Ahorita es Cuba, pero también hemos tenido nuestros desencuentros, nuestros momentos tensos en la relación entre el gobierno de López Obrador, obviamente ahora Claudia Sheinbaum, con Maduro, para empezar, frente a Estados Unidos. Sí, porque además, digo, hay señalamientos que Estados Unidos tendrá que probar. A mí no me consta nada de lo que ha dicho Estados Unidos sobre Maduro, pero finalmente Estados Unidos, digamos, tiene una postura pues muy concreta en torno de Maduro, y así como con Cuba, pues creo que los datos objetivos de cómo se mantuvo Maduro en el poder, pues nos deberían de llevar a tener un poco de distancia como país, a menos de que de plano ya no nos importe la democracia. Es decir, si esas elecciones las reconocemos, pues entonces quiere decir que tenemos problemas muy serios de entendimiento de qué es una democracia, porque el gobierno de Maduro, el partido gobernante, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus aliados, sus partidos satélites, nunca mostraron las actas. Y la oposición, en cambio, mostró actas donde pues podía verse un triunfo opositor. El candidato de la oposición salió, vive en España ahora. Maduro se aferró al poder, pero creo que no podemos olvidar como mexicanos lo que sucedió en Venezuela. Y bueno, a lo mejor podemos llegar al pragmatismo de decir, bueno, pues ese es el gobierno que existe en Venezuela en este momento, pero darle un tratamiento especial de amigo, de camarada, pues creo que no es muy conveniente en momentos de una relación tan difícil con Trump. Sabemos que estás ocupado y que tienes otras cosas en tu agenda. Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior, gracias por estar con nosotros. Muy buena noche para ti. Vámonos a Washington. Se celebró una segunda